you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. Seeing all red, now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said, I'll make you have some regrets. And no, I never forget, so now you have a few debts. That shit, it needs to be paid. Hola, ¿qué tal amigos del canal? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del canal de Javi Granero de Pesca y Naturaleza. Bueno, en esta ocasión os voy a enseñar un montaje de técnica finés denominado Free Rig. Bueno, este montaje es un montaje de técnica fina para la cual emplearemos equipos de spinning y señuelos flotantes. Vamos a necesitar un plomito de anilla, en este caso es un plomo de tipo lágrima, como podéis ver, con anilla, ¿vale? Y este es un señuelo flotante, hemos cogido un cangrejito con un anzuelo de los que se utilizan, ¿vale? Del tipo teja o del tipo recto. Un anzuelo pequeñito, de los más pequeños, ya que el vinilo, como veis, tiene escasamente 3,5 centímetros. Y bueno, ¿de qué se trata el montaje? Bueno, pues se trata de que meteremos el plomo en la línea, por la anilla, ¿veis? De esta manera. Ataremos el vinilo. Este señuelo es flotante, ¿vale? Ahora diré por qué se puede usar un señuelo que no sea flotante, ¿no? Pero ahora os explicaré por qué es mejor que sea flotante el señuelo. Bueno, atamos como siempre con el nudo que mejor os guste. Ahí os dejo en la descripción del vídeo un enlace para que veáis 3 nudos facilitos de hacer. Mojamos como siempre en la línea. Cortamos el sobrante y nos quedaría así, de esta forma, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos el plomito. Bueno, mirad, esto es como una imitación, ¿no?, al montaje estilo teja, el teja free. Free significa suelto, libre, ¿vale? Entonces, estos plomos de tipo con anilla, pues tienen la peculiaridad de que al tener el ojal la anilla tan amplio, deslizará el señuelo, quedará más suelto. En este caso, que tenemos un señuelo flotante, si tensamos la línea, el señuelo quedará pegado al plomo y quedará pegado al suelo. Pero si vamos destensando la línea, el señuelo irá flotando, ¿veis? El plomo quedará en el fondo, pero el señuelo irá subiendo, conforme soltemos hilo, irá subiendo, ¿vale? Cuanto más hilo dejemos y más línea dejemos libre, más irá flotando hacia arriba.
Si lo hacemos con un vinilo que tenga peso, que tenga sal o algo así parecido, pues entonces tendríamos un Texas Fre Rig, ¿vale? Independientemente de que el señuelo sea más grande, más pequeño, o sea un cangrejo o una criatura, una salamandra o cualquier otro señuelo de vinilo que vosotros queráis poner. Entonces, en este montaje lo esencial es que el vinilo sea flotante, ¿vale? Que los hay en el mercado. Bueno, nada, probarlo. Esto es para peces, como siempre os he comentado, que estén muy poco activos, sobre todo en los meses de mucho calor, también en los meses de mucho frío, y es cuando mejor resultado, es cuando deberemos de utilizar este montaje, aunque lo podemos utilizar en cualquier momento, claro está. Todos los montajes se pueden utilizar en todo momento, simplemente hay que saber decidir en cada ocasión, en cada jornada de pesca, según nos encontremos al bass más o menos activo, pues qué clase de señuelo o qué clase de montaje deberemos de presentarle para obtener las picadas del black bass. Bueno, ahora si os parece vamos a acercarnos a la orilla para que veamos el movimiento del señuelo en el agua.